1. Introducción. La paz y el perdón. Sanando el corazón. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, a pesar de tus esfuerzos, el peso del pasado sigue atormentando tu corazón? ¿Por qué parece tan difícil encontrar verdadera paz incluso en medio de tu fe? Ahora, imagina si te dijera que hay un secreto escondido en las Escrituras, un poder que pocos han descubierto, capaz de liberar tu corazón de toda culpa y dolor, y llenarte con una paz que sobrepasa todo entendimiento. Un poder que no solo transforma tu relación con los demás, sino también contigo mismo y con Dios. Hoy vamos a desentrañar un mensaje divino que puede cambiar tu vida para siempre. Exploraremos cómo el perdón, ese acto que a veces parece imposible, es la llave para abrir las puertas de la paz interior. A lo largo de este estudio, descubrirás cómo sanar tu corazón de heridas profundas, cómo soltar el peso de las culpas y cómo experimentar la paz que solo Cristo puede ofrecer. Reflexión inicial. El perdón no es una debilidad, sino una fuerza que transforma vidas. No se trata de justificar lo que ocurrió, sino de liberarte a ti mismo de la carga que te impide avanzar. ¿Cómo podría cambiar tu vida si decidieras hoy perdonar y recibir el perdón que Dios tiene reservado para ti? Lo que aprenderás en este video. Descubrirás el propósito divino detrás del perdón. Conocerás historias bíblicas que muestran el poder transformador del perdón. Entenderás cómo el perdón es la clave para sanar heridas y alcanzar la verdadera paz. Te llevarás una herramienta práctica para aplicar el perdón en tu vida hoy mismo. Un compromiso contigo mismo. Comenta la frase "paz en Cristo" para demostrar que estás listo para abrir tu corazón a este mensaje. Recuerda que al dar me gusta y suscribirte, ayudas a que este mensaje llegue a más personas que necesitan oírlo. Tu acción puede ser el comienzo de la transformación en la vida de otros. Antes de comenzar, tómate un momento para reflexionar. Pide a Dios que abra tu mente y corazón para recibir esta enseñanza. Este video podría contener la clave que has estado buscando para superar esa batalla interna que llevas luchando por tanto tiempo. Ahora, acompáñame en este viaje espiritual, donde descubriremos juntos el poder sanador de la paz y el perdón. Cuando estés listo, dime que continúe con el primer tópico y comenzaremos con la primera enseñanza basada en este poderoso tema. 2. La parábola del siervo despiadado, la enseñanza del perdón. Mateo 18, 21, 35. En esta parábola, Jesús nos confronta con una realidad profunda. ¿Cómo podemos pedir perdón a Dios si no estamos dispuestos a perdonar a los demás? El relato comienza con Pedro preguntándole a Jesús: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? La respuesta de Jesús es desconcertante. No te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Jesús ilustra esta enseñanza con la historia de un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Uno de ellos le debía una suma impagable, 10,000 talentos, una cantidad astronómica en aquel tiempo. Al no poder pagar, el rey ordenó venderlo a él y a su familia como esclavos para saldar la deuda. Pero cuando el siervo suplicó misericordia, el rey, lleno de compasión, lo perdonó por completo. Sin embargo, ese mismo siervo, al salir, encontró a un compañero que le debía una pequeña cantidad, apenas 100 denarios. Aunque su compañero le pidió paciencia, él no mostró misericordia y lo envió a prisión. Cuando el rey se enteró de su falta de compasión, lo reprendió severamente y revocó su perdón. Reflexión. Este pasaje nos muestra 2 lecciones esenciales. La deuda que nosotros tenemos con Dios es infinitamente mayor que cualquier deuda que alguien pueda tener con nosotros. El perdón que hemos recibido debe ser extendido a otros con
La misma generosidad, conexión con tu vida. Piensa por un momento, ¿a quién has tenido dificultad para perdonar? Tal vez sea alguien que te lastimó profundamente, alguien que no mostró arrepentimiento o que incluso sigue haciéndote daño. Es natural sentir que no puedes hacerlo por tus propias fuerzas, pero aquí está la verdad transformadora. Cuando comprendemos la magnitud del perdón que Dios nos ha dado, encontramos la fuerza para perdonar a otros. Promesa esperanzadora. Cuando decides perdonar, no estás excusando el pecado, sino entregándolo a Dios, quien es el juez justo. En ese acto de soltar el resentimiento, liberas tu alma y permites que la paz de Cristo llene tu vida. Pregunta para meditar: ¿qué cargas emocionales sigues llevando por no haber perdonado? ¿Estás listo para entregarlas al Señor y recibir la paz que Él te promete? 3. Jesús en la cruz. Padre, perdónalos. Lucas 23:34. En el momento más oscuro de la historia, cuando Jesús estaba colgado en la cruz, sufriendo una muerte injusta y humillante, pronunció unas palabras que transformaron la forma en que entendemos el perdón. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Estas palabras no solo son un acto de compasión hacia sus agresores, sino también una lección poderosa para nosotros. Jesús, a pesar de su dolor físico y emocional, escogió interceder por quienes lo maltrataban. No esperó una disculpa, ni exigió justicia antes de perdonar. En cambio, ofreció gracia en el momento más improbable. Reflexión. Este acto de perdón divino nos confronta profundamente. ¿Cómo reaccionamos cuando somos heridos? ¿Clamamos por venganza? ¿Justificamos nuestro rencor? ¿O estamos dispuestos a seguir el ejemplo de Jesús y perdonar incluso cuando duele? Conexión con tu vida. Tal vez en tu vida hay personas que te han traicionado, hablado mal de ti o te han causado daño intencional. Es fácil justificar el resentimiento, pero el perdón que Jesús mostró en la cruz nos llama a un estándar más alto. No se trata de ignorar el dolor, sino de entregarlo a Dios y confiar en que Él es quien hace justicia. La paradoja del perdón. Cuando perdonamos, no liberamos al otro de sus acciones, nos liberamos a nosotros mismos del poder que esas acciones tienen sobre nuestra vida. Es un acto de fe que declara: Dios, confío en que tú eres mi defensor y en tus manos entrego esta herida. Promesa esperanzadora. El perdón que otorgas a otros no solo sana tu corazón, sino que te acerca más al carácter de Cristo. En ese proceso encuentras paz, claridad y fortaleza para seguir adelante. Desafío práctico. Tómate un momento hoy para identificar a alguien a quien necesites perdonar. Puede ser una herida reciente o algo que has cargado por años. Ora por esa persona y pide a Dios que te dé la gracia de perdonarla, así como Él te perdonó en la cruz. Pregunta para meditar. Si Jesús pudo perdonar a sus verdugos en su momento de mayor sufrimiento, ¿qué te impide perdonar a quienes te han hecho daño? 4. José y sus hermanos. El perdón que restaura. Génesis 45, 1-15. La historia de José es un testimonio poderoso de cómo el perdón puede transformar el dolor en propósito y restaurar relaciones que parecían irrecuperables. José, traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo y abandonado a un destino incierto, podría haber dejado que el resentimiento dominara su corazón. Sin embargo, cuando tuvo la oportunidad de vengarse, escogió perdonar. El momento de la reconciliación. En Génesis 45, después de años de separación, José finalmente se revela a sus hermanos con lágrimas en los ojos. Yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto.
Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese el haberme vendido aquí, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Estas palabras muestran no solo su disposición para perdonar, sino también su comprensión de que Dios había transformado su dolor en un plan mayor para la salvación de muchos. Reflexión. José nos enseña que el perdón no niega el dolor ni justifica la traición, pero sí nos libera de las cadenas del rencor y nos permite ver la mano de Dios incluso en nuestras peores experiencias. Conexión con tu vida. ¿Alguna vez te has sentido traicionado por alguien cercano? Tal vez te has preguntado por qué Dios permitió que ciertas cosas sucedieran en tu vida. La historia de José nos invita a confiar en que, aunque no siempre entendamos su propósito, Dios puede usar incluso las situaciones más difíciles para nuestro bien y el de otros. La gracia en acción. José pudo haber usado su posición de poder para castigar a sus hermanos, pero eligió el perdón y la reconciliación. Su decisión no solo sanó su propio corazón, sino que restauró a toda su familia. Este es un recordatorio de que el perdón tiene un impacto que va más allá de nosotros mismos. Puede traer sanidad a generaciones enteras. Promesa esperanzadora. Cuando perdonas, permites que Dios tome el control de tu historia. Él transforma tus lágrimas en gozo, tu dolor en propósito y tu rencor en restauración. Desafío práctico. Hoy, reflexiona sobre las relaciones rotas en tu vida. Pregúntate, ¿qué me está impidiendo buscar la reconciliación? Ora a Dios y pídele que te muestre cómo dar ese primer paso hacia el perdón, confiando en que Él está trabajando detrás de escena. Pregunta para meditar. Si José pudo ver la mano de Dios, incluso en las traiciones más dolorosas, ¿puedes tú confiar en que Dios también está obrando en tu situación? 5. El Padre Nuestro. Perdonar para ser perdonados. Mateo 6, 9, 15. Cuando Jesús enseñó a sus discípulos a orar, incluyó una frase que nos desafía profundamente. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. En estas palabras, Jesús no solo nos invita a buscar el perdón de Dios, sino también a extender ese mismo perdón a quienes nos han ofendido. Este principio es tan importante que después de terminar la oración modelo, Jesús enfatizó: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Reflexión. Este pasaje nos recuerda que el perdón no es opcional para quienes seguimos a Cristo. Es una condición de nuestra comunión con Dios. Pero, ¿por qué es tan importante? Porque el perdón refleja el carácter de Dios en nosotros. Al perdonar, demostramos que entendemos y valoramos el sacrificio de Jesús por nuestros pecados. Conexión con tu vida. ¿Alguna vez has sentido que tus oraciones no son escuchadas? Puede ser que estés cargando con rencores que bloquean tu relación con Dios. El perdón es el puente que restablece esa conexión, permitiendo que su gracia fluya en tu vida. La transformación a través del perdón. Perdonar no significa olvidar ni minimizar lo que ocurrió, sino liberar tu corazón para que Dios lo sane. Es un acto de fe que declara: Señor, confío en tu justicia más que en mi deseo de venganza. Promesa esperanzadora. Cuando eliges perdonar, te acercas más al corazón de Dios. Encuentras paz, gozo y la libertad de vivir sin las cadenas del resentimiento. Además, te posicionas para recibir plenamente el perdón y las bendiciones que Dios tiene para ti. Desafío práctico. Tómate un momento hoy para repetir el Padre Nuestro, pero hazlo con conciencia y sinceridad. Al llegar a la parte sobre el perdón, detente y reflexiona. ¿Estoy realmente dispuesto a perdonar como Dios me ha perdonado? Si no,
Pídele que te dé la fuerza para hacerlo. Pregunta para meditar: ¿cómo afectaría tu relación con Dios y con los demás si eligieras perdonar de todo corazón? 6. La mujer adúltera. Perdón que trae restauración. Juan 8, 1, 11. En este pasaje conmovedor encontramos a una mujer llevada ante Jesús por los fariseos. Había sido sorprendida en adulterio, un pecado que según la ley mosaica merecía la pena de muerte por apedreamiento. Pero lo que ocurrió cambió para siempre la perspectiva del perdón y la gracia. Cuando los fariseos, buscando tentar a Jesús, le preguntaron qué debían hacer con ella, él respondió con una calma impresionante: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Uno por uno los acusadores se retiraron, reconociendo que ninguno era digno de juzgarla. Finalmente, Jesús le dijo a la mujer: ni yo te condeno, vete y no peques más. Reflexión. Este encuentro demuestra que el perdón no solo libera del castigo, sino que también restaura la dignidad y ofrece una nueva oportunidad de vida. Jesús no ignoró el pecado de la mujer, pero tampoco permitió que el juicio de los hombres definiera su destino. Conexión con tu vida. Tal vez sientas que tu pasado te condena, que hay errores que no puedes superar o que no mereces el perdón de Dios. Pero esta historia nos recuerda que Jesús no vino a condenar, sino a salvar. Su perdón no solo borra nuestro pecado, sino que nos da la oportunidad de empezar de nuevo. La lección del perdón. El perdón de Jesús hacia la mujer adúltera nos muestra que no estamos definidos por nuestros errores, sino por la gracia de Dios. Así como Él la liberó de la condena, también nos llama a extender ese mismo perdón a quienes nos han herido, liberándonos del peso de la amargura. Promesa esperanzadora. Cuando aceptas el perdón de Dios y lo compartes con otros, experimentas una transformación profunda. La gracia no solo limpia tu pasado, sino que también renueva tu futuro. Desafío práctico. Piensa en las piedras que tal vez has estado cargando, esas críticas o juicios hacia ti mismo o hacia los demás. Ora a Jesús y entrégaselas, permitiéndole restaurar tu corazón con su gracia. Pregunta para meditar. Si Jesús no te condena, ¿por qué sigues cargando con culpas que Él ya ha perdonado? ¿Estás dispuesto a aceptar su perdón y vivir en la libertad que Él ofrece? 7. La reconciliación de Jacob y Esaú. Restauración. De relaciones rotas. Génesis 33, 1-11. La historia de Jacob y Esaú es una de las narraciones más conmovedoras de reconciliación en la Biblia. Jacob, habiendo robado la bendición de su hermano mayor mediante el engaño, huyó por miedo a la ira de Esaú. Años después, temeroso de enfrentarse a las consecuencias de sus actos, Jacob decide regresar a su tierra y encontrarse con su hermano. El encuentro es inesperado. En lugar de ira o venganza, Esaú corre a abrazar a Jacob, llorando juntos en un acto de reconciliación que derrumba las barreras construidas por años de separación y dolor. Reflexión. Esta historia nos recuerda que el perdón tiene el poder de sanar las heridas más profundas y de restaurar las relaciones más rotas. Jacob y Esaú nos enseñan que, aunque el camino hacia la reconciliación puede ser incierto y difícil, el resultado puede traer una paz que sobrepasa cualquier expectativa. Conexión con tu vida. ¿Hay alguien en tu vida con quien sientas que la relación está rota? Quizá haya palabras no dichas, errores del pasado, o incluso actos de traición que han levantado muros entre tú y esa persona. Como Jacob, puede que sientas miedo al enfrentarte a esa situación, pero este relato nos recuerda que cuando damos el primer paso hacia la reconciliación, Dios obra poderosamente,
la obra de Dios en la reconciliación. Dios preparó el corazón de Esaú para recibir a Jacob con amor en lugar de venganza. Así también, Él puede obrar en el corazón de aquellos con quienes necesitas reconciliarte. El perdón y la reconciliación no siempre eliminan las consecuencias de nuestras acciones, pero sí restauran la paz y la unidad que tanto necesitamos. Promesa esperanzadora. Cuando eliges buscar la reconciliación, no solo experimentas la paz en tu corazón, sino que también reflejas el amor de Dios en tus relaciones. Dios puede transformar una historia de dolor en un testimonio de su gracia y poder restaurador. Desafío práctico. Tómate un tiempo para identificar una relación rota en tu vida. Ora por esa persona y pídele a Dios que prepare tanto tu corazón como el suyo para un encuentro de reconciliación. Si es posible, da el primer paso y busca restaurar esa conexión. Pregunta para meditar. ¿Qué relaciones en tu vida necesitan un acto de reconciliación como el de Jacob y Esaú? ¿Estás dispuesto a confiar en Dios para guiarte en ese proceso? 8. El perdón de Esteban. Una fe inquebrantable. Hechos 7, 54, 60. Esteban, el primer mártir de la iglesia cristiana, nos deja un ejemplo de perdón extraordinario en medio de circunstancias extremas. Mientras era apedreado hasta la muerte por proclamar la verdad del Evangelio, sus últimas palabras no fueron de condena hacia sus agresores, sino de intercesión. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Estas palabras, pronunciadas en un momento de dolor y agonía, revelan la profundidad de la fe y la comprensión que Esteban tenía del amor y el perdón de Dios. Reflexión. El perdón que Esteban mostró no fue humano, sino divino. Este acto nos desafía a mirar más allá de nuestras circunstancias y a imitar a Cristo, quien también perdonó a sus agresores en la cruz. Esteban entendió que el verdadero enemigo no eran los hombres que lo atacaban, sino el pecado que los cegaba. Conexión con tu vida. ¿Te cuesta perdonar a quienes te han lastimado profundamente? Tal vez no se trate de una agresión física, sino de palabras hirientes, traiciones o abandono. Esteban nos recuerda que el perdón no depende de lo que otros hacen, sino de nuestra decisión de reflejar el amor de Dios incluso en las pruebas más difíciles. La fuerza del Espíritu Santo. Esteban pudo perdonar porque estaba lleno del Espíritu Santo. Su mirada estaba fija en el cielo, donde vio la gloria de Dios y a Jesús a la diestra del Padre. Esto nos enseña que el perdón no es algo que podamos lograr por nuestras propias fuerzas. Necesitamos la ayuda de Dios para extender la gracia que hemos recibido. Promesa esperanzadora. Cuando perdonamos a los demás, liberamos nuestro corazón de la amargura y permitimos que Dios obre en nosotros y en quienes nos han herido. El perdón no solo transforma nuestras vidas, sino que puede ser una semilla que germine en los corazones de los demás, como ocurrió con Saulo, quien más tarde se convirtió en el apóstol Pablo. Desafío práctico. Hoy, reflexiona sobre alguien a quien encuentres difícil perdonar. Ora y pide al Espíritu Santo que te llene con su gracia y amor, ayudándote a liberar ese rencor. Recuerda que el perdón no excusa el pecado, pero te libera a ti del peso de cargar con esa herida. Pregunta para meditar. Si Esteban pudo perdonar, incluso a quienes lo mataban, ¿qué te impide a ti dar ese paso hacia el perdón? ¿Qué cambio podría traer a tu vida esa decisión? 9. El perdón en la historia del hijo pródigo. Volver al Padre. Lucas 15, 11, 32. La parábola del hijo pródigo es una de las historias más conocidas de Jesús y con razón encapsula el mensaje del perdón, la gracia y la restauración.
En 1900, esta historia, un joven cansado de la vida bajo la autoridad de su padre, exige su herencia y la despilfarra en una vida de excesos. Cuando todo se acaba y toca fondo, decide regresar a casa, no como hijo, sino como un simple sirviente. Sin embargo, el padre, al verlo regresar, no lo reprende ni lo rechaza. En lugar de eso, corre hacia él, lo abraza y lo restituye a su posición. Como hijo, celebrando su regreso con una gran fiesta. Reflexión. Esta parábola es un espejo de nuestra relación con Dios. Muchas veces, como el hijo pródigo, nos alejamos de Él, tomamos malas decisiones y terminamos enfrentándonos a las consecuencias de nuestros errores. Pero este relato nos recuerda que, sin importar cuán lejos nos hayamos ido, el Padre siempre está dispuesto a recibirnos con los brazos abiertos. Conexión con tu vida. Tal vez sientas que has fallado demasiado como para merecer el perdón de Dios. Quizá te cueste imaginar que Él pueda restaurar lo que has perdido, pero esta historia te asegura que su gracia no tiene límites. No importa cuánto te hayas alejado, Dios está esperando con amor incondicional para recibirte y restaurarte. La lección del perdón. El Padre no esperó a que el Hijo llegara a la puerta, corrió hacia Él. Así también Dios no espera que seas perfecto para acercarte a Él. Su perdón es inmediato y completo, y Él celebra cada vez que decides regresar a su presencia. Promesa esperanzadora. Cuando eliges volver a Dios y aceptar su perdón, no solo eres restaurado, sino también transformado. Su amor te libera de la culpa, te llena de propósito y te da una identidad como hijo o hija del Rey. Desafío práctico. Si sientes que te has alejado de Dios, hoy es el momento perfecto para regresar. Habla con Él en oración. Confiésale tus errores y permite que su amor te envuelva. También, si hay alguien en tu vida que necesita ser recibido con amor y gracia, sé tú ese reflejo del Padre Celestial. Pregunta para meditar. Si Dios está dispuesto a correr hacia ti con los brazos abiertos, ¿qué te detiene de regresar a Él y recibir su abrazo de perdón? 10. Cierre y llamada a la acción, recibiendo la paz a través del perdón. Felicidades. Has llegado hasta el final de este viaje espiritual. No todos lo logran. Este hecho demuestra que tienes un corazón dispuesto a escuchar, reflexionar y ser transformado por la palabra de Dios. Esto te convierte en alguien especial, un buscador de la verdad y la paz que solo el Señor puede ofrecer. A lo largo de 1900, este estudio, hemos explorado el poder del perdón desde diferentes perspectivas. Desde la cruz, donde Jesús nos mostró el perdón perfecto, hasta la restauración de relaciones rotas, como en la historia de Jacob y Esaú. Hemos aprendido que el perdón no solo libera al otro, sino que también nos libera a nosotros mismos, acercándonos más a Dios y a su propósito para nuestras vidas. Reflexión final. El perdón es más que un acto. Es un proceso que nos conecta directamente con el corazón de Dios. Es la llave que abre las puertas de la paz, la restauración y el propósito. Cada vez que eliges perdonar, eliges la libertad. Cada vez que pides perdón, permites que la gracia de Dios transforme tu vida. Promesa esperanzadora. Cuando eliges perdonar, estás diciendo: Señor, confío en ti más que en mis heridas. Creo que tu justicia es perfecta y tu paz puede llenar mi vida. Ese acto de fe abre la puerta para que su poder fluya en cada área de tu ser, trayendo sanidad, gozo y una paz que sobrepasa todo entendimiento. Llamado a la acción. Ahora quiero invitarte a un acto de fe. Comenta en este video la frase: el perdón libera mi alma y trae la paz de Dios a mi vida. Este simple acto demuestra tu compromiso con el mensaje que hemos compartido hoy. Además, no olvides dar me gusta y suscribirte al canal.
porque así ayudas a difundir esta enseñanza a miles de personas que necesitan escuchar la palabra de Dios. Al hacerlo, te conviertes en un instrumento para llevar esperanza y restauración a otros. Comparte el mensaje. Piensa en alguien en tu vida que podría beneficiarse de esta enseñanza. Quizás un amigo, un familiar o alguien que sabes que está luchando con el perdón. Comparte este video con esa persona y dale la oportunidad de ser tocada por la gracia de Dios. Una metáfora para reflexionar. Imagina que el perdón es como una llave dorada. Esa llave está en tus manos y con ella puedes abrir una puerta que ha estado cerrada por mucho tiempo. Al cruzar esa puerta, encuentras un espacio lleno de luz, paz y libertad. ¿Estás dispuesto a usar esa llave hoy? Un momento de alabanza. Antes de cerrar este video, te invito a quedarte unos minutos en silencio, dejando que la música te envuelva y dediques este tiempo a hablar con Dios. Agradécele por la oportunidad de reflexionar sobre este tema y pídele que te ayude a ponerlo en práctica en tu vida diaria. Recuerda, Dios está contigo en cada paso del camino. Él nunca te deja y su amor por ti es eterno. Hasta el próximo video, donde seguiremos explorando las maravillas de su palabra.